Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con todos nosotros. Esta es la quinta lección del tema El Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el subtema número 11. El Verbo hecho humano habitó entre nosotros. Partiremos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Cristo, estando en forma de Dios, el Verbo era Espíritu, el aliento de Dios. Era igual a Dios por ser Dios. El ser Dios no fue de tanto valor como el amor que nos tiene a nosotros. Por lo que se despojó, no se aferró a ser Dios y tomó forma humana. De allí el principio de no mirando cada uno por lo suyo propio y no estimarse superior a los demás. Este fue su sentir y debe de ser el nuestro. Según la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Dios vino a estar con nosotros al hacer concebir a una virgen, el cual dio a luz al Hijo de Dios, el que era desde la eternidad. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, antes de formar los cielos y la tierra, era Dios. Salmo, capítulo 90, versículo 2, la palabra de Dios, por medio de la cual hace todas las cosas. Juan, capítulo 1, versículo 3. Vino a ser menor que los ángeles. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Participó de carne y sangre. Versículo 14. Debía ser en todo semejante a nosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Por cuanto soy débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El diablo ha destruido esto, enseñando la falsa doctrina del Dios hombre, haciendo inalcanzable para nosotros el llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo, la perfección. Efesios capítulo 4, versículo 13. Sigamos ahora los pasos de nuestro Señor desde su nacimiento. Desde su nacimiento Jesús recibió honores de un rey, pues así lo decían las profecías acerca de él. Jeremías capítulo 23, versículo 5, Isaías capítulo 60, versículo 2 y 3, Salmo capítulo 72, versículo 10 y 11, y su cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 10 y 11. Estuvo en peligro de ser asesinado, mas Dios lo protegió. Mateo capítulo 2, versículo 13. Fue llevado a Egipto, versículo 15. Luego regresó a su nación y se crió en Nazaret, por lo que le llamaron Nazareno. Mateo capítulo 2, versículo 23. Todo en cumplimiento a las profecías. Fue circuncidado como todo judío, cumpliendo la ley. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23.
En su presentación en el templo, se profetizó que sería traspasado por espada. Él creció normalmente y adquirió sabiduría. Cuando cumplió 12 años de edad, en el templo estuvo con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando, maravillando a los que le escuchaban por la inteligencia de sus respuestas. Lucas, capítulo 2, versículo 42, 46 y 47. Decía que le era necesario estar en los negocios de su padre, refiriéndose a Dios. Amaba la ley, meditaba en ella en todo tiempo, adquiriendo sabiduría, guardándola en su corazón. Era muy entendido y la practicaba apartándose del mal camino. Los juicios de Dios le eran como la miel, le enseñaban inteligencia. Al llegar el tiempo de su ministerio, se sometió al bautismo de Juan, no por necesitar tener de qué arrepentirse, más bien para identificarse como igual a todas las personas y ser ungido del Espíritu Santo. También ser presentado como el Hijo de Dios, que sería el Cordero de la expiación. Juan capítulo 1, versículo 29 y 34. Se sometió a ser tentado por el diablo, mostrando su fidelidad a Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. La primera etapa de su obra la desarrolló en Galilea, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad, difundiéndose su fama de tal manera que de todas las poblaciones le seguían. Según acostumbraba, entró en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, y leyendo en las Sagradas Escrituras, al terminar, declaró que en él se cumplían las profecías de ser el ungido de Dios con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 21. Por inspiración del Espíritu, el libro de los Hechos nos aclara que Dios le dio poder con el Espíritu Santo, con el que le ungió y hacía el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. Hechos, capítulo 10, versículo 38. El mismo Jesús confesaba que todo lo que hablaba y sus obras portentosas no eran de su iniciativa, sino porque su Padre moraba en él. Juan capítulo 14, versículo 10 y 11. Su misión era venir a cumplir la ley y las profecías acerca de él. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Le dio el verdadero sentido a los mandamientos de Dios. Reguló el repudio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Se declaró nuestro Señor y que haciendo la voluntad de Dios su Padre, se entraría en el cielo. Sus palabras son el fundamento sólido y firme para edificar nuestras vidas. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Dios su Padre le dio autoridad de perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículos 6
y 8. Cómo dominar la naturaleza. Mateo capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de expulsar demonios. Mateo capítulo 8, versículo 31, 32. Su énfasis era que las personas tuvieran fe. Mateo capítulo 9, versículo 22, capítulo 8, versículo 26 y 10. Sus milagros se efectuaron en los que depositaron su confianza de que era el Hijo de Dios que le prometió a David ser el rey. Mateo capítulo 9, versículo 27 hasta el 30. También delegó su autoridad a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Animándoles a creer que el Espíritu Santo actuaría en ellos. Mateo capítulo 10, versículo 20. La declaración más sublime de nuestro Señor es que si le confesamos públicamente, Él lo hará ante su Padre Celestial por nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Él aseguró que por su causa no habría paz en la tierra, ni en la familia. Seguirlo implica estar dispuesto a perder la vida, reservándola para la eternidad. Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39. Dios le entregó todo el poder y Él da a conocer al Padre a quien Él quiere. Mateo capítulo 11, versículo 27. Él dijo ser mayor que el templo y que el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículos 6 y 8. Jesús fue tajante al decir que por el Espíritu de Dios echaba los demonios y que había llegado el reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 21. El Señor estableció que todas las personas se juzgarán por su palabra. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Repetidas veces anunció que sería sepultado y en 3 días y noches, según la señal de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40. Si no se arrepienten, serán condenados los que rechazan a Jesús, pues es más que Salomón. Mateo capítulo 12, versículo 41 y 42. Según Jesús, su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 46 hasta el 50. Nuestro Señor enseñaba por parábolas y les explicaba a sus discípulos los misterios del reino. Por tener fe, se les daba más y podían ver lo invisible. Mateo capítulo 12, versículo 3 y versículo del 11 hasta el 18. Les hace ver que Él es el sembrador y la semilla los hijos del reino, y en el juicio resplandecerán como el sol. Mateo capítulo 13, versículos del 36 hasta el 38 y versículo 43. Sus vecinos de Nazaret, donde se crió, se maravillaban por sus enseñanzas y se preguntaban
¿de dónde adquirió tal sabiduría y poder de hacer milagros? Jesús les dijo que ellos no le daban la honra de ser profeta por ser incrédulos. Mateo capítulo 13, versículos 53 hasta el 58. Jesús se compadecía de la gente y los sanaba. Para alimentar a las multitudes que le seguían, multiplicó los panes, unos pocos panes y peces, haciendo una acción de gracias en oración. Y se saciaron, y mandó recoger los sobrantes para que no se desperdiciara nada. Mateo capítulo 14, versículo 19. El Señor caminó sobre el agua y mandó a Pedro hacerlo también. Pedro empezó a hacerlo, pero al distraerse, por temor, se hundió. Por lo que el Señor le reprochó su poca fe. Sus discípulos le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor acusó de hipócritas a los escribas y fariseos por invalidar el mandamiento de Dios por sus tradiciones, cumpliendo la profecía. Me honran con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Él dijo: mi Padre arrancará de raíz lo que no sembró. Los ciegos y sus guías ciegos caerán. Su ministerio era para con su pueblo Israel, pero conmovido por la fe de una mujer cananea, le concedió lo que le pidió. Mateo capítulo 15, versículo 24 hasta el 28. Cuando les preguntó a sus discípulos quién era él, Pedro, hablando por todos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión de fe es que ha edificado su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 15 hasta el 18. Entonces empezó a declarar que padecería mucho de los guías religiosos, le matarían, pero resucitaría. Mateo capítulo 18, versículo 21. Esto lo repitió en otras ocasiones. Cuando Pedro trató de convencerlo de no ir a Jerusalén, el Señor le reprendió por serle tropiezo, al no poner su atención en lo celestial, sino en lo terrenal. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Les aseguró que de los presentes, algunos vivirían para verlo venir en su reino. En una ocasión mostró su gloria transfigurándose ante 3 de sus discípulos. Y Dios les habló diciendo desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 1 hasta el 5. Cuando sus discípulos no pudieron sanar a un endemoniado, les llamó perversos
e incrédulos. Y él lo expulsó y les dijo que con fe nada es imposible de hacer, con oración y absteniéndose del mal. Mateo capítulo 17, versículo 15 hasta el 21. Cuando le cobraron el impuesto por el rescate, que es como la vialidad para poder transitar, él, por no tener dinero, le dijo a Pedro que fuera a pescar, y del pez, sacándole de su boca una moneda para el pago de ambos. La enseñanza está en que lo hizo para que nadie se ofendiera, pues siendo el hijo, no estaba obligado a pagarlo. Mateo capítulo 17, versículo 27. Cuando le llamaron maestro bueno, respondió que solo Dios es bueno. También que para tener la vida eterna hay que seguirlo a Él, dejándolo todo, lo que no sea el amor a la gloria celestial. Mateo capítulo 19, versículo 17, 27 y 28. Esto es posible para las personas que permiten que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Ante la solicitud de sus discípulos de que en la regeneración les sentara a su lado, les aclaró que eso le corresponde únicamente a su Padre decidirlo. Mateo capítulo 20, versículo 23. Y que el que quiera ser grande en su reino debe de ser como el Hijo del Hombre, que se dedicó a servir, que vino para dar su vida en rescate por muchos. Cada paso de su vida en la tierra estaba marcado por las profecías. Al entrar en el templo de Dios, echó fuera a los que vendían y compraban para los sacrificios que se ofrecían. Porque la casa de Dios, dijo nuestro Señor, es de oración y no cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículo 13. En una parábola les hizo ver que Él es el Hijo de el que el Padre envió, el que sembró la viña, para recibir los frutos. A los labradores decidieron matar al heredero. La sentencia del Padre, Señor de la viña, es que destruirá a los labradores y daría la viña a otros que le den los frutos. Él es la piedra desechada por los edificadores, mas Dios la ha puesto como cabeza del ángulo, y el que caiga por esa piedra será quebrantado. Él les preguntó: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Les hizo razonar que David en la profecía le llamaba Señor, Él que es el Rey. De su descendencia, según la promesa que le hizo Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 25, 30 y 36. Tiene su cumplimiento la profecía. Jesús
el Hijo de Dios, al que aprobó, haciendo a través de él señales maravillosas, prodigios. Lo entregó para que lo mataran, según lo había determinado en su conocimiento y consejo anticipado, para levantarlo de la muerte, lo que por medio de David profetizó. No temo morir, tengo la seguridad de que mi Dios me devolverá la vida. David murió y sigue sepultado, pero según la promesa con juramento que Dios le hizo, que de su descendencia levantaría al rey, Jesús sabía que su alma y cuerpo resucitarían, y su Padre Dios lo exaltó a su diestra, haciéndole Señor y Cristo. El hombre que se humilló a sí mismo en obediencia al plan y propósito de Dios, sometiéndose a su voluntad, agradó a Dios y le dio autoridad sobre toda la creación. Y todos debemos reconocerlo, nuestro Señor, glorificando a Dios. Que Dios le bendiga. Gracias.